Muy buenos días, mi nombre es Esteban Rivera, psicólogo clínico forense. Hoy vamos a hablar del determinismo intrapsíquico, entendiéndolo principalmente de dos vertientes, lo que vendría siendo el psicoanálisis y lo que vendría siendo el cognitivo-conductual, esto como elementos o herramientas fundamentales para entender el comportamiento criminal. Entonces, desde la teoría del psicoanálisis freudiano principalmente, existen tres elementos que siempre se van a hablar, que es el ello, yo y el superyo. El ello es la pulsión natural que tiene cualquier ser vivo, cualquier ser humano, y que necesitamos simplemente una serie de instintos que nos ayudan a sobrevivir, a tener presentes diferentes elementos deterministas de la forma en cómo vamos a terminar actuando. El yo vendría siendo la parte que media esta interacción junto con el superyo, que el superyo es la construcción social y patriarcal y familiar sobre la manera en cómo debo percibir las reglas. Entonces, por un lado está todo lo que me genera placer, toda la parte primitiva, y por el otro lado, un componente supremamente racional que busca generar castigo sobre las diferentes acciones que se nos pueden llegar a presentar. Entonces, teniendo en consideración esos dos comportamientos, es que el yo comienza a interactuar con cada uno de ellos y comienza a gestionar para que las acciones estén mediadas y vayamos como en el camino del medio. Sin embargo, pues esto pasa y nosotros no tenemos muy presente todo esto debido a que dentro de la misma obra freudiana se habla del consciente, el preconsciente y el inconsciente. Preconsciente casi nunca se va a encontrar, solamente en literaturas un poco más elaboradas y un poco más avanzadas, pero el consciente y el inconsciente siempre pues sí va a estar ahí como más o menos latente en literatura un poco más ligera. Entonces el consciente es este plano, simplemente pues nosotros sabemos qué estamos haciendo, yo soy consciente que estoy hablando, soy consciente que voy a levantar la mano, soy consciente de las diferentes acciones o sentimientos que tengo en este instante. El inconsciente pues no tengo acceso a esa información porque está en otro plano, está en otra situación y no puedo llegar a entender todo lo que está surgiendo. Y es en esta situación donde han visto la figura del iceberg y supuestamente el inconsciente es una parte mucho más elevada. El inconsciente, hay demasiada información. Se supone que el 20% más o menos de la información que nosotros tenemos es la consciente y el resto es inconsciente. Dentro de ese aspecto es donde se vincula que el super yo es supremamente riguroso y debido a los pensamientos o las acciones o el impulso que tiene el ello, es que pues él busca castigar eso. Entonces yo soy merecedor de un castigo por todos esos pensamientos que van en contra de la manera en cómo se percibe la sociedad y cómo yo quisiera que llegara a mantenerse esa sociedad. Entonces, si yo tengo ese impulso de robar o si yo tengo ese impulso de ver más de lo que está permitido o de realizar acciones fuera de lo que está consensuado, pues digamos que el super yo comienza a castigar a ese pensamiento desde un plano inconsciente. Y como no estamos conscientes, pues simplemente yo requiero un castigo y va a impulsar al ser humano, al yo, a generar acciones y generar conductas para ser merecedoras de castigos. Porque si no soy castigado, sería un mal ser humano y no podría, ni siquiera en algunos contextos, considerarme merecedor de toda la parte cognitiva porque necesito ese castigo. Entonces, eso no es lo que nos habla la conducta o la teoría psicoanalítica de Freud. Desde el marco cognitivo-conductual, pues existen muchas teorías que nos pueden hablar de la criminología, está la asociación de estímulos, está el tema de la recompensa que puedo llegar a tener por generar determinada acción, sea o no sea lícita, y eso pues va a tener su margen y va a tener su recompensa, independientemente de, así sea también en un plano no tan directo, sino más en la conducta privada que ha llegado a hablar alguno de nuestros grandes fundadores de la parte conductual. Entonces,
Existen esos dos, existe otro que es el tema cognitivo y simplemente yo tengo que generar elementos para poder entender que las reglas y las enseñanzas que a mí se me dieron en un inicio son verdad. Y esto es lo que hablan las reglas verbales. Entonces, el ejemplo rápido para entender una regla verbal es que si a mí me dijeron que todos los hombres son perros y todas las mujeres son tóxicas, tengo que buscar la manera de llegar a entender y evidenciar que eso es así. Desde la criminología, pues se podría llegar a encontrar ese mismo elemento. Entonces, a mí me dijeron que si yo hago algo, pues tendría que tener un castigo. A mí me dijeron que si creía o que el fruto más tierno es el más joven, entonces ahí entrarían esas reglas verbales a actuar y a funcionar. Sin embargo, poder llegar a comprender eso requiere que, pues, un poquito más de preparación porque pues para poder entender todo el marco cognitivo-conductual necesitamos sí o sí entender o comprender que no todas las personas tienen el mismo sistema de valores. Eso es algo fundamental. Todos hablamos del respeto, la igualdad, la justicia, la equidad y N valores más. Pero para mí, ¿cuáles son los más importantes? Para mí, ¿qué significa la justicia? ¿Qué significa la lealtad? ¿Qué significa el respeto? ¿Qué posición encuentra esos valores dentro de mi vida? Y no podemos llegar a suponer de que este tipo de personajes no tienen esos sentimientos. Por eso las teorías culturales y las teorías socioeconómicas pueden llegar a deslumbrar cierta parte de la justicia o la compañía, como se llega a evidenciar. Pero bueno, esto es un pequeño esbozo frente a todo este entendimiento desde la psicología aplicada a la criminología. Espero seguir fortaleciendo mis conocimientos y nos veremos en una próxima oportunidad.